Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la business class de esta noche. Espero que estén muy bien. Hace ya 15 días que no nos vemos y que no nos escuchamos. Yo hoy tengo, como podrás escuchar, unas complicaciones en la garganta. Los cambios en clima están realmente... Es increíble los cambios que estamos teniendo, así que mi garganta se está viendo afectada por estos problemas climáticos de la ciudad, y creo que más de uno está sufriendo por estos pequeños problemas. Sin embargo, eso no nos va a quitar que tengamos una sesión de negocios muy buena esta noche. Nos quedan 2 sesiones para finalizar este año, esta sesión de este miércoles y la próxima business class, que será
festejo donde vamos a celebrar el año. Ya nos vamos de vacaciones, regresamos el próximo año y ya lo que hicimos este año, chicos. Así que vamos a aprender algo muy importante. Algo que tiene muchísimo poder. Quiero compartirlo contigo en esta noche porque es algo que me ha cambiado la vida y quiero que te ayude a cambiar a ti también. Y es el tema de las preguntas correctas. Siempre hablamos y decimos una frase en Casa Meissner y es la calidad de las preguntas. Yo creo que tú te la sabes también, así que puedes repetirla conmigo. La calidad de las preguntas que nos hacemos determinan la calidad de nuestros pensamientos y en consecuencia la calidad de nuestros resultados. Ese es el poder. Bueno, pues un día yo me encontraba pensando en acontecimientos importantes que habían ocurrido en mi propia vida y en la vida de las personas en las que yo había conocido durante todo este camino y transcurso, ¿verdad? Mira, me vas a escuchar un poco carraspeando, así que perdóname, ¿de acuerdo? Tenme un poco de paciencia esta noche. Entonces, chicos, durante todo mi recorrido, yo me he encontrado con muchísima gente y hay gente que he conocido que es afortunada y muy afortunada y hay otros que son muy desgraciados en su vida. He conocido a gente con éxito, pero también he conocido a muchísima gente fracasada, ¿verdad? Silvia está diciendo que por favor, si alguien tiene los apuntes, que se los pase. Bueno, alguien que tenga la bondad, por favor. Entonces, como te decía, he conocido gente con éxito y gente sin éxito. Y yo realmente deseaba saber qué había permitido a esas personas de éxito lograr tantas cosas tan grandes. ¿No te has hecho tú también esa pregunta? Mientras que otras personas con prácticamente la misma educación o incluso con educación mejor, desaparecían tragadas prácticamente por las cataratas del Niágara. Así entonces, teniendo en cuenta esto, yo una vez me pregunté, ¿qué es lo que constituye la mayor diferencia en mi vida, en quién me convierto, quién soy como persona y hacia dónde yo me dirijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me hace diferente? Así que la respuesta que encontré ya la he compartido quizá y la voy a volver a repetir. La respuesta que encontré es que los acontecimientos que configuran mi vida, lo que determina cómo me siento y actúo, que no son los acontecimientos lo que determinan mi vida, sino más bien la forma en que yo tengo de interpretar y evaluar las experiencias de mi vida. El significado que doy a cada acontecimiento, entonces determinará las decisiones que yo tome, las acciones que emprenda y en consecuencia esas decisiones que yo tome van a determinar mi destino. Sin embargo, esas cosas que me suceden, si escuchan el ladrar, wow, 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 es que a Polar lo encerré en su vitrina allá abajo y le puse música de relajación porque mientras yo estoy aquí encerrado en el estudio compartiendo esta business class contigo, él puede destruir cualquier cosa que se encuentre en el camino. Entonces, ha destruido las patas del comedor, ha destruido el piso, ha destruido una gran cantidad de cosas que tengo que encerrarlo por media hora mientras estoy compartiendo esta business class contigo. Así que si escuchas el wow, 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 wow de Polar, ya sabes que está en su momento de sufrimiento. Bien, voy a tomar un poco de aromática y tengo un poco de sed. Entonces, ¿cómo puedo evaluar las circunstancias? ¿Cómo es exactamente que yo puedo evaluar las circunstancias? Me pregunto. Y quiero que te preguntes tú también. Ahora mismo, tú estás evaluando esta circunstancia, pero ¿cómo evaluamos los seres humanos las circunstancias? ¿Cómo evalúa un empresario las circunstancias de su negocio? Entonces pensé, es posible que las evaluaciones no sean más que preguntas, sino solo preguntas. Entonces, cuando pensé eso, me eché a reír y pensé, bueno, ¿acaso no es esto que me estoy haciendo una pregunta? Yo empecé a darme cuenta de que pensar no es más que el proceso de hacerse preguntas y contestarlas.
O sea, cuando tú estás pensando realmente, lo que tú estás haciendo es haciéndote un proceso de preguntas. Entonces, comencé a hacerme preguntas al respecto. Y lo que te quiero decir es que debemos darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos día tras día es plantearnos y contestarnos preguntas. Así que si queremos cambiar la calidad de nuestras vidas, debemos cambiar las preguntas que nos hacemos habitualmente. Esas preguntas dirigen nuestro enfoque y en consecuencia van a dirigir cómo pensamos y también van a dirigir cómo sentimos. Los niños son verdaderos maestros en el arte de hacer preguntas. Por ejemplo, ¿con cuántos millones de preguntas nos bombardea, me bombardea a mí Marcelo ahora que está creciendo? ¿Por qué crees que los niños son así? ¿Será que los niños preguntan para volvernos locos? No, debemos darnos cuenta de que ellos están haciendo constantemente evaluaciones acerca de lo que significan las cosas y qué deberían hacer. Ellos empiezan a crear neuroasociaciones que guiarán sus futuros. Son máquinas de aprender. Y la forma de aprender, de pensar y de establecer nuevas conexiones se inicia siempre haciendo preguntas, ya sea aquellas que nos hacemos a nosotros mismos o aquellas preguntas que le planteamos a los demás. Entonces, esta masterclass, como la siguiente business class, eh, y vamos a trabajar sobre estas preguntas. El tema es muy largo, así que lo he dividido en dos, ¿verdad? Entonces, atención a esto. Me he puesto a pensar, y es que el resultado que tengo en mi vida actualmente es el resultado de haberme planteado preguntas acerca de lo que me impulsaba a hacer lo que yo hacía y de cómo podía producir cambios con mayor rapidez y facilidad de lo que había hecho hasta ahora. Con esto, quiero decirte que las preguntas son la forma fundamental que nosotros tenemos de aprender habitualmente todo. De hecho, todo el método socrático se basa en que el maestro no hace otra cosa que plantear preguntas que dirigen el enfoque del estudiante y lograr que sea este el que produzca sus propias respuestas. Cuando los actores estamos, por ejemplo, en una sesión de clase, siempre que el actor me da una respuesta, yo pregunto de acuerdo a la información que él me da. ¿Esto cómo te hace sentir? ¿Por qué te hace sentir de esta forma? ¿Qué piensas de esto? Se plantea un poco en las clases de actuación el método socrático, el arte de producir preguntas y la calidad de las preguntas que como coach le haga a los estudiantes determinan la calidad de sus respuestas y por ende la calidad de su entendimiento. Entonces, cuando me di cuenta del poder increíble de las preguntas para configurar nuestros pensamientos y literalmente nuestras propias respuestas a las experiencias que hice entonces, continué haciéndome preguntas, empecé a observar con qué frecuencia aparecen las preguntas inclusive en la cultura y en el medio ambiente que nos rodea. John Miller saca un libro de preguntas. Es todo un libro dedicado a plantearse preguntas para hacerle preguntas, para uno pensar, hacerse preguntas sobre la vida, sobre los valores y alcanzar un éxito. Si tú miras los anuncios de televisión y las preguntas que hace la prensa, por ejemplo, hacen preguntas, ¿qué es lo que más se convierte en una leyenda? ¿Cómo se deletrea alivio cuando te están vendiendo una pastilla? ¿Es eso una sopa cuando están vendiendo sopas? En un anuncio de televisión, por ejemplo, sobre las zapatillas de baloncesto, Sky Lee le pregunta a Michael Jordan, ¿son zapatos? Todo el mundo comercial y el marketing también está hecho en preguntas para poder dirigir tu mente. Así que yo no solo quería saber cuáles eran las preguntas que nos hacíamos como sociedad, también deseaba descubrir las preguntas que contribuyen a una verdadera diferencia en la vida de las personas. Me dediqué a plantear preguntas a la gente en mis seminarios,
las clases de actuación, en las reuniones que tenía, en los aviones, hacía preguntas a todas las personas con las que me veía, desde los actores con los que estaba entrenando, a gente que conocía en la calle, tratando de descubrir las preguntas que habían creado sus experiencias en la vida. Le preguntaba a mi abuela, le preguntaba a mis amigos, haciendo preguntas y me di cuenta de esta forma de que la diferencia fundamental, y atención a esto, entre la gente que parecía haber alcanzado el éxito y la gente que no, era que la gente que había alcanzado el éxito se había hecho mejores preguntas y como el resultado de ello habían obtenido mejores respuestas. O tuvieron respuestas que las capacitaran para saber exactamente lo que tenían que hacer en cualquier situación para producir los resultados que deseaban. Anoche tuve un pequeño sueño y en el sueño estaba dando un seminario y en el seminario yo preguntaba, ¿a qué es lo que le tienes miedo? Y cuando me desperté esta mañana me pregunté, ¿por qué le hacía a las personas la pregunta de ¿a qué le tienes miedo? ¿Es acaso de lo que tengo que hablar esta noche? A qué le tienes miedo en los negocios? ¿A qué le tengo yo en mi vida miedo en mi vida personal? ¿A qué le tú tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Sí? ¿Qué le tengo yo miedo en los negocios? Es una muy buena pregunta que debemos cuestionarnos en este momento. ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí avanzar en la vida? ¿Qué es lo que a mí me está impidiendo crecer? ¿Qué es lo que a mí me está impidiendo tomar la decisión que yo debo tomar en este momento actual? Todos estamos tomando decisiones, pero la calidad de las decisiones que nosotros tomemos en la vida dependen directamente de la calidad de la pregunta que nosotros nos hagamos. ¿Tiene sentido lo que te digo? Espero que tenga mucho sentido. Entonces, tenemos que meternos esta idea en el cerebro, porque es tan importante como cualquier otra cosa que aprendamos en estas business class. Los negocios tienen éxito cuando los empresarios que toman las decisiones, que controlan su destino, se hacen las preguntas correctas sobre los mercados, las estrategias o las cadenas de producción. Las relaciones florecen cuando las personas hacen las preguntas correctas sobre en qué ámbitos hay conflictos potenciales y cómo apoyarse los unos en los otros en lugar de, iba a decir, devolverse mierda. ¿Sí? Entonces, quiero contarte algo. Cuando el automóvil se hallaba en sus inicios, cientos de personas se pusieron a fabricarlos, pero Henry Ford se preguntó, ¿cómo puedo fabricar los carros a gran escala? Millones de personas se sentían irritadas debido al comunismo de aquella época, pero Wallace se preguntó, ¿cómo puedo elevar el nivel de vida de todos los hombres y mujeres trabajadores? Te das cuenta que son dos preguntas completamente diferentes. Las preguntas ponen en marcha un efecto progresivo que ejerce un impacto que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuestionar nuestras limitaciones es lo que desgarra los muros en la vida, en los negocios, en las relaciones, incluso entre los países. Así que yo estoy convencido de que todo el progreso humano se haya precedido por nuevas y muy buenas preguntas. La pregunta correcta mía sería, ¿cuál sería la pregunta correcta que tú deberías hacerte hoy respecto a tus negocios y tu vida financiera? Cuando nosotros vemos a alguien con una capacidad extraordinaria o que parece, por ejemplo, poseer una capacidad sobrehumana para afrontar los desafíos de la vida, la mayoría te ha pasado que nos preguntamos y pensamos, ¿qué suerte tiene esa persona? Poseen tanto talento, tiene que haber nacido de ese modo. Pero en realidad, el cerebro humano posee la capacidad para producir respuestas con mucha mayor rapidez que la computadora más inteligente que pueda existir en este mundo. Incluso el cerebro es considerado um, el aparato, la máquina más poderosa diseñada por todos los tiempos, si alguien nos diseñó a nosotros. Entonces, el cerebro, del mismo modo que una computadora, muestra una capacidad tremenda y lamentablemente no hemos sabido en los tiempos actuales de cómo realmente aprovechar el máximo potencial de nuestro cerebro. Entonces, los que nos permite obtener cualquier cosa
de los propios bancos de datos de nuestra computadora del cerebro es el poder de hacernos buenas preguntas. Tú puedes acceder a cualquier información que hay en tu cabeza si puedes hacerte la pregunta respecto a eso. Las preguntas siempre están dirigiendo tu mente. Las preguntas es lo que dirige tus negocios. Las preguntas son lo que los que dirigen tu vida. La diferencia entre las personas es la diferencia en las preguntas que hacen de forma consciente. Algunas personas se sienten habitualmente deprimidas. ¿Por qué? Voy a cancelar una cámara que está prendida. Detener. Listo. Para que estemos más relajados. Las preguntas son las que, recuerdan, cambian nuestro enfoque. Pero ¿cuál es la forma más rápida de cambiar el enfoque? Haciendo simplemente una pregunta. Si una persona está, por ejemplo, deprimida, se siente deprimida, es porque se hace preguntas incapacitadoras de forma habitual. Preguntas como, ¿de qué sirve tal cosa? ¿Por qué intentarlo? ¿Por qué de todos modos las cosas parecen nunca salir bien? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Qué mamera, qué rabia. Así que recuerda, pedid y se os dará. Si tú te planteas una pregunta terrible, recibirás una respuesta terrible. Tu computadora mental está siempre preparada para servirte a ti y sea cual fuere la pregunta que tú le hagas, seguramente te proporcionará la respuesta correcta a esa pregunta. Así que si te preguntas, ¿por qué nunca he tenido éxito? ¿Verdad? Imagínate, pregúntate en este momento, ¿por qué yo nunca he tenido éxito? Pregúntate. Entonces tu cerebro te dará la respuesta, aunque la respuesta sea dura para ti. Quizá el cerebro te dé una respuesta como, pues porque eres pendejo, porque eres estúpido, o porque de todos modos no te mereces que te vaya bien las cosas, o porque no tengo los estudios suficientes. Bueno, te va a dar respuestas incapacitadoras. Si tú te realizas una pregunta incapacitadora en los negocios, como por ejemplo, ¿por qué no me está yendo bien en el negocio? Inmediatamente el cerebro comienza a arrojarte las respuestas de por qué no te va a ir bien el negocio. Entonces tú tienes que reenfocar la pregunta, no en por qué no me contratan? ¿Por qué no paso un casting? Ah, ¿Por qué no me eligen? ¿Por qué no me va bien en mi carrera actoral? Debes cambiar el enfoque de la pregunta, porque la calidad del enfoque de la pregunta determina si la respuesta te empodera o te quita poder. ¿Tiene sentido? ¿Cómo puedo utilizar esto entonces? ¿Cómo podemos utilizar el poder de hacer bien preguntas, de hacernos buenas preguntas? ¿Te das cuenta que nos hacemos malas preguntas? Por ejemplo, muchas veces cuando me despierto me pregunto, pero ¿por qué sigo teniendo tanto sueño? Entonces mi cerebro comienza a responder, pues porque dormí mal, me acosté muy lleno, ¿verdad? Debo cambiar la pregunta. La pregunta que debería hacerme al inicio de la mañana es, ¿qué puedo hacer para despertarme con mejor ánimo? ¿Cómo puedo quitarme el sueño ahora? E inmediatamente la mente comienza a darte las respuestas a la pregunta que tú le hiciste. ¿Cómo puedo utilizar esto? Como te decía, las preguntas, como te acabo de decir, suelen dirigirnos en una dirección que nos capacita para transformar las dificultades en una fuerza impulsora que nos permite mejorarnos y mejorar el mundo. Las preguntas determinan todo lo que tú haces en la vida. Las preguntas que te hagas determinan la forma en la que tú haces los negocios y ya es una carrera. Determina desde tus habilidades hasta tus relaciones con respecto a tus propios ingresos. Por ejemplo, muchas personas no logran comprometerse con una relación porque no hacen más que plantearse preguntas que crean dudas. ¿Y si hubiera alguien mejor que yo? ¿Y si me comprometo y luego sale mal? Qué preguntas tan terribles, ¿no?
Pues estas son preguntas incapacitadoras. A ver, ¿qué otras preguntas me he hecho con respecto a la pareja? ¿Será que esta es la persona indicada? ¿Será que esto va a durar mucho tiempo? Son preguntas bastante incapacitadoras. Eso siempre alimenta el temor a que la hierba sea más verde al otro lado de la valla y nos impide disfrutar de lo que ya tenemos en nuestras propias vidas. A veces esas mismas personas destruyen las relaciones con preguntas todavía más terribles, como por ejemplo estas. ¿Cómo es que siempre me hace esto a mí? ¿Por qué no me aprecia? ¿Por qué mi pareja no me aprecia? ¿Y qué tal si me voy hoy mismo y mando esto a la mierda? Bueno, ¿cómo te sentirías haciendo esas preguntas? Pero ahora, comparemos esas preguntas con otras preguntas, como por ejemplo con estas. ¿Cómo he tenido tanta suerte de encontrar esa persona en mi vida? Wow, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que más amo de mi pareja? ¿Qué es lo que más me gusta de mi pareja? ¿Cuántas cosas más deliciosas voy a vivir con mi pareja? ¿Cómo podría fortalecer esta relación? ¿Cómo podríamos ser más felices? ¡Wow! Te das cuenta que las respuestas que comienzan a llegar a tu cabeza son completamente diferentes a las respuestas que en nuestro cerebro nos daba haciéndonos preguntas incapacitadoras, ¿verdad? Pensemos ahora en preguntas que nos hacemos continuamente en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las finanzas. Si a una persona, por ejemplo, no le va bien las cosas desde el punto de vista financiero, esto se debe a que está creando mucho temor en su vida, un temor que le impide invertir o controlar sus finanzas. Se hace preguntas, tal vez esa persona se hace preguntas como, ¿qué juguetes quiero ahora? En lugar de que, ¿qué plan necesito? Si, por ejemplo, ¿qué plan necesito para seguir alcanzando mis objetivos financieros? Las preguntas que un empresario se haga determinan hacia dónde enfoca la atención, determinan cómo piensa, determinan cómo se siente y determinan lo que hace. Así que si queremos cambiar nuestros negocios, si queremos cambiar nuestras finanzas, el éxito de nuestras carreras, tenemos que elevar los criterios, cambiar nuestras creencias sobre lo que es posible y desarrollar mejores preguntas. Debemos ser más finos a la hora de hacernos preguntas. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he observado al limitar a algunos empresarios que sigo es que aquellos se hacen instintivamente preguntas diferentes al resto de la gente. O sea, un empresario se hace preguntas diferentes a una persona que no es empresaria. Y son preguntas que a menudo van en contra de la sabiduría financiera más ampliamente aceptada. Así que no cabe la menor duda, por ejemplo, de que Donald Trump está experimentando ahora verdaderos desafíos financieros, porque Estados Unidos está en crisis también. Donald Trump durante una década enfrentó crisis financiera muy fuerte. Fue una de las personas más destacadas en el mundo económico. Pero Donald Trump, ¿cómo lo hizo? Donald Trump, ¿cómo hizo para construir este emporio? Pues hubieron muchísimos factores, ¿verdad? Pero uno en el que estamos de acuerdo casi todos es que a mediados de los años 70, cuando la ciudad de Nueva York se enfrentó a una bancarrota terrible y la mayoría de los constructores le daban vueltas a preguntas como ¿cómo sobreviviremos si esta ciudad se desmorona? Como preguntas que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir con el dólar? ¿Cómo vamos a hacer el próximo año? Puta, eso está muy duro. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? ¿De dónde va a sacar más plata? Entonces, Trump, no sé si estas preguntas, Trump se hizo solamente una pregunta y es, ¿cómo puedo enriquecerme mientras todos los demás están paralizados de miedo? La pregunta que nos haríamos en este momento es, ¿cómo podemos enriquecernos mientras los colombianos están paralizados de miedo? Mientras los latinos están paralizados de miedo, ¿qué es lo que yo debo hacer para enriquecerme?
Esa fue la única pregunta que le ayudó a Donald Trump a configurar muchas de sus decisiones empresariales y esto lo condujo a la posición de predominio económico de la que está disfrutando actualmente. Pero Trump no se detuvo allí. También se hizo otra gran pregunta, que sería que buenísimo que nosotros imitáramos antes de hacer cualquier inversión financiera. Trump, una vez convencido de que un proyecto tenía un tremendo potencial para el beneficio económico, siempre se preguntaba, ¿cuál es la parte mala de esto? ¿Qué es lo peor que puede suceder y cómo puedo manejarlo cuando suceda? Estaba convencido de que si sabía que podía manejar el peor escenario posible, podía cerrar el trato porque la parte buena ya se encargaría de las cosas por sí solas. Entonces, ¿qué sucedió cuando hizo preguntas tan astutas? ¿Qué sucedía con Trump por hacerse estas preguntas tan buenas? Pues Trump había alcanzado acuerdos que nadie más podría haber considerado durante aquellos tiempos económicamente tan difíciles en la ciudad de Nueva York. Se había hecho cargo del antiguo edificio de Commodore, convirtiéndolo en el Grand Hyatt, que fue su primer éxito económico. Y cuando las cosas dieron la vuelta, pues se ganó muchísimo dinero. Sin embargo, finalmente se metió en grandes problemas económicos porque muchos dicen que cambió la forma que tenía de enfocar las inversiones. Empezó a hacerse preguntas como ¿qué puedo disfrutar, disfrutar en poseer? En lugar de cuál es el acuerdo más beneficioso que tengo que hacer. Y lo peor de todo, algunos dicen que Donald Trump empezó a creerse invencible y como resultado de ello, mmm, dejó de hacerse las preguntas sobre lo peor, preguntas que le hacían ver el otro lado oscuro de la moneda. De hecho, muchas veces vamos por de nosotros detrás de cosas que brillan, pero se nos olvida hacernos las preguntas para que podamos ver al otro lado de la moneda. Este sencillo cambio que Trump hizo en su procedimiento de evaluación puede haberle costado una buena parte de su fortuna. Recuerda que si tu destino se ve configurado, que tu destino está configurado no solo por las preguntas que te hagas, sino también por aquellas preguntas que no te hagas. Así que si hay algo que yo, por ejemplo, he aprendido en la búsqueda de las creencias y de las estrategias esenciales de las mentes destacadas actuales, es que, atención a esto, las evaluaciones superiores crean una vida superior. Las preguntas superiores crean una vida superior. Tú y yo tenemos la capacidad de evaluar la vida a un nivel que produzca resultados extraordinarios. Nosotros tenemos la capacidad de hacernos mejores preguntas. Dime, ¿en qué tú piensas, por ejemplo, cuando escuchas la palabra genio? Si tú eres como yo, lo que acude inmediatamente a tu mente es la figura, por ejemplo, a mí, de Albert Einstein. Pero ¿cómo logró Einstein en ir más allá de su fracasada educación en la escuela primaria para entrar en el ámbito de los pensadores verdaderamente grandes? Pues déjame decirte algo que sin duda alguna lo consiguió porque se planteó preguntas excelentemente formuladas. Preguntas excelentemente formuladas. Preguntas excelentemente formuladas. No te preguntes por qué desayuno huevo todos los días. Más bien pregúntate, ¿qué tendría que hacer para desayunar cereal todos los días o frutas todos los días? Es un ejemplo sencillo. La excelencia en formular preguntas. ¡Wow! Deberíamos hacer una maestría todos aquí de hacer las preguntas correctas. Cuando Einstein perdón, se hallaba explorando la idea de la relatividad, ya sabes, ¿no? Del espacio y el tiempo, se hizo una pregunta. ¿Es posible que las cosas que parecen simultáneas no lo sean en realidad? Por ejemplo, si tú te encuentras a varios kilómetros de distancia de una explosión sónica, la escucha en el momento exacto
la escuches en el momento exacto en la que ocurre la explosión? Pues resulta que no, que cuando uno experimenta el suceso, este no está sucediendo en realidad, sino que más bien ocurrió unos momentos mucho antes, ¿no? Así que este científico razonó en la vida cotidiana y dijo que el tiempo es relativo dependiendo de en qué ocupe uno su mente. Voy a a repetir lo que dijo Einstein. Dijo que el tiempo es relativo, que depende de en qué ocupe uno la mente. Así que en cierta ocasión, Einstein dijo, cuando un hombre está sentado en compañía de una mujer bonita durante una hora, ese periodo de tiempo le parece como un minuto, pero si se le deja sentado sobre una estufa caliente durante un minuto, ese tiempo le parecerá más que una hora. Eso es la relatividad. Así que siguió conjeturando en el ámbito de la física y creyendo que la velocidad de la luz era fija. Se encontró haciéndose entonces la pregunta, ¿y si se pusiera una luz a bordo de un cohete? ¿Se incrementaría entonces su velocidad? En el proceso de contestarse a estas preguntas tan fascinantes y a otras similares, Einstein postuló su famosa teoría de la relatividad, que dice de la siguiente forma. Lo importante es no dejar de interrogarse, dice Einstein. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse pasmado cuando se contemplan los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente con que uno trate de aprender un poco de ese misterio cada día. No pierda nunca una santa curiosidad. Gracias, Einstein, por esas maravillosas frases. Chicos, las poderosas distinciones que estableció este científico fueron el resultado de una serie de preguntas. ¿Fueron sencillas las preguntas que se hizo? Claro que fueron sencillas, claro que sí. ¿Fueron poderosas? Sí. La calidad de la pregunta que tú te hagas puede ser sencilla, pero jamás puede carecer de poder. Entonces, ¿qué poder estarías tú en condiciones de liberar haciéndote preguntas igualmente sencillas, pero poderosas como se las hizo Albert Einstein? Pues no cabe duda, no cabe aquí la menor duda de que las preguntas son una herramienta mágica que permite al genio que llevamos en nuestras mentes cumplir nuestros deseos. Son como el despertador de nuestras capacidades gigantescas. Las preguntas nos permiten alcanzar nuestros deseos en cuanto las presentemos en forma, atención a esto, de interrogantes específicos y bien planeados. De las preguntas consistentes y de calidad surge una verdadera calidad de la vida. Recuerda que tu cerebro, como el de los genios, te ofrecerá aquello por lo que preguntes. Así que pon mucho cuidado con lo que te preguntas, porque aquello hacia lo que mires será aquello que encuentras. Aquello hacia lo que mires será aquello que encuentras. Así que si tú tienes todo este poder, si la gente tienes este poder, si la gente tiene este poder, si tú tienes este poder, si yo tengo este poder, ¿por qué no somos más felices? ¿Por qué no somos más sanos? ¿Por qué no somos más ricos? ¿Por qué no somos más sabios? ¿Por qué tantas personas se sienten tan frustradas como si no hubiera solución en su vida? Bueno, pues una respuesta es que cuando se hacen preguntas les hace falta la certidumbre que hacen
que se les ocurra las respuestas. Y lo que es más importante, no logran hacerse conscientemente las preguntas que más les capaciten. Ellos pasan sin hacer caso sobre este proceso crítico, sin previsión ni sensibilidad, para con el poder que maltratan o que no logran encender con su falta de fe. La calidad de las preguntas que tú te hagas encienden tu fe. Un ejemplo clásico de esto es la persona que desea perder peso, por ejemplo, y que no puede. No es que no pueda perder peso. Lo que sucede es que su plan actual para evaluar lo que debe comer no le apoya. Se hace preguntas como, ¿qué me haría sentirme más lleno? ¿Y cuál es el alimento más rico y más dulce que puedo tomar? Pues esto, ¿qué pasa? Pues le lleva a seleccionar alimentos llenos de grasa, llenos de azúcar, una garantía de mayor infelicidad para él. Y si en lugar de hacerse esas preguntas, hiciera preguntas como, por ejemplo, ¿qué puede alimentarme realmente? O preguntas, ¿contribuiría esto a limpiarme o a atascarme? ¿Hay algo ligero que pueda comer y que me proporcione energía? O mejor aún, podría preguntarse, si como esto, ¿a qué tendré que renunciar para alcanzar mi objetivo? ¿Cuál será el último precio que tendré que pagar si no dejo esto ahora? Al hacerse preguntas como estas, esa persona asociará dolor al comer en exceso y su comportamiento cambiará inmediatamente. Así que para mejorar su vida, tiene que cambiar las preguntas que se hace habitualmente. Recuerda que las pautas de las preguntas que nos hacemos de forma consciente que crearán depresión o disfrute, indignación o inspiración. Podrán crear miseria o podrán crear magia. Nosotros, como empresarios, debemos hacernos preguntas que sean capaces de elevar nuestro espíritu y que nos permitan seguir empujando por el camino de la excelencia humana. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Ahora, ¿cómo formularnos las preguntas correctas? ¿Cómo hacernos las preguntas correctas? Muy bien, pues, ¿cómo hacernos las preguntas correctas? Se nos ha pasado el tiempo. Así que no alcanzamos a ver cómo hacernos las preguntas correctas para que nos dirija nuestra mente. Así que, ¿qué tal si nos vemos en la próxima Business Class? ¿Qué tal si nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche? Vamos a aprender a cómo funcionan las preguntas correctas y cómo poder formularnos preguntas excelentes, muy buenas preguntas que nos enfoquen la mente realmente a lo que nosotros queremos, que nos enfoquen realmente la mente hacia los buenos hábitos, que nos enfoquen realmente la mente hacia los objetivos. Excelencia en las preguntas. Ponte la mano en el pecho y repite conmigo, me comprometo a mejorar la calidad de las preguntas que me haga a mí mismo. Me comprometo a mejorar la calidad de las preguntas que le haga a mi pareja. Vamos a hacer un compromiso real en este momento. Estás haciendo las preguntas correctas en tu vida. Si tú estás actualmente obteniendo resultados equivocados, resultados que no quieres en tu vida, es porque sencilla y llanamente estás haciendo las preguntas equivocadas que te dan resultados. Así que vamos a llegar a un grado de conciencia en este momento, a concientizarnos que el resultado que actualmente tenemos en cualquier área de nuestras vidas es el resultado de las preguntas que nosotros nos hemos hecho. Así que pongámonos la mano en el pecho y hagamos un compromiso en este instante. El compromiso, y repite conmigo, yo me comprometo a mejorar la calidad de las preguntas que yo me haga. Me comprometo a mejorar la calidad de las preguntas que le haga a las personas que me rodean. Me comprometo a ser mejor preguntas, a mejorar las preguntas. Las preguntas dirigen mi mente. Yo me declaro ahora como una persona que eleva los estándares, elevando la calidad de las preguntas. Yo elevo mi calidad
esta noche. Deseo que tengas una noche de descanso y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. La cita es contigo